Qué lindo volver a encontrarnos en esta verdadera fiesta de la tecnología que desde hace 5 años viene organizando la Cámara de Mayoristas de Informática. Qué lindo que es volver a encontrarnos a Impulso IT. Y ahora también qué lindo es volver a encontrarnos con Damián Dipache, que me vas a acompañar nuevamente, ¿no? Un placer total, Seba, estar acá nuevamente en este Impulso IT. Bueno, con un panel muy, pero muy interesante. Yo le llamo, como alguna vez le escuché decir a Levi Getati, el sector cuaternario de la economía del conocimiento. Vamos a hablar de economía del conocimiento, vamos a hablar también de las pymes, así que va a ser muy interesante. Con Damián vamos a estar moderando este panel y vamos a tener invitados muy importantes, pero primero vamos a los auspicios. Bueno, y como les decía, vamos a estar hablando de economía del conocimiento, vamos a estar hablando de pymes y acá tenemos unos invitados de lujo para este panel y los voy a presentar. Tenemos al señor Luis Galeazzi, que es el CEO de Argencon. Tenemos a Sergio Candelo, que es el presidente de CESI, de la Cámara de Software. Tenemos a María Beatriz Ferreira, voy a leer el cargo, porque siempre cuando viene gente de alguna subsecretaría o algo lo quiero leer bien, es de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, la directora nacional. Exacto. Muchas gracias por venir. Gracias a Muchas gracias. Y lo tenemos a Sebastián Abelli de Microsoft. Sebastián Abelli tiene el cargo de gerente comercial para el segmento pymes y empresas nativas digitales, así que va a ser súper interesante porque vamos a hablar de esto, ¿no? Del tema de las pymes, de los emprendedores que recién arrancan, y lo tenemos a Damián Dipache. Que yo tengo más preguntas que respuestas, así que les voy a preguntar a todos. No, y aparte Damián es muy, bueno, por supuesto que muchos lo deben conocer, es un reconocido periodista y además economista, y me va a ayudar mucho en la parte técnica porque hay mucho dato interesante que vamos a compartir acá con el panel debatiendo acerca de datos económicos que tienen que ver con todo este tema de desarrollo. Pero yo les propongo lo siguiente, les propongo que arranquemos un poco, y acá Luis y Sergio les voy a pedir que me ayuden, les propongo que arranquemos contándome un poquito cómo está la situación, cómo está el panorama de la economía del conocimiento en Argentina. Luis. Bueno, lo primero que hay que decir es que la economía del conocimiento crece en todo el mundo. Es decir, esta es una economía de las más prósperas, de las más activas a nivel de todo el mundo, no solo en Argentina. Entonces, hay un mercado en expansión y hay una gran oportunidad para las empresas grandes, chicas, medianas, multinacionales, nacionales, startups y para el empleo, para desarrollarse en la economía del conocimiento en los distintos rubros, de los cuales la informática y el software es como una columna vertebral. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es la enorme oportunidad que se vive, que ya no es un tema de futuro, es un tema de presente. Ya sabemos que el empleo y la actividad de la economía del conocimiento se mueve la economía hoy, no es un tema de mañana. Sergio, contame. Sí, a ver, un poquito de números para reflejar lo que es la industria del software. En estos últimos 20 años pasamos de algo parecido así, unos 20.000 empleos a 120.000, con lo cual el crecimiento que estaba mencionando Luis claramente se ha dado. Hoy la Cámara tiene 500 empresas socias y con la red de polos y clústeres son 1.800 en total, y estamos estimando que habrá unas 5.000 entre todas las empresas que van apareciendo, así que realmente es algo muy dinámico y nuestras perspectivas para el 2030 apuntan a tener 500.000 empleos, o sea que realmente es otra cuestión. Aquí hay un dato. Hoy la industria del software será algo parecido a menos de un punto del PBI, 0,8, algo por ahí. Y las economías desarrolladas están en alrededor del 5. O sea, que tenemos que estar pensando en por qué no nos posicionamos en ese nivel, en esos números, esa magnitud. Y yo te complemento porque hace poco cuando fue el Día del Programador, ustedes pusieron un tuit en la cuenta de Twitter de la CESI que está muy interesante. ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan en tecnología? El 64% de los colaboradores tienen entre 25 y 40 años. Y dos de los ejemplos que vamos a mostrar ahora son de chicos muy jóvenes. 45% trabaja en el interior del país, 65% posee estudios universitarios,
y 30% son mujeres. Entre otros datos, porque la infografía, yo les digo, vayan al Twitter de la Ceci y véanla, porque está muy completa, está muy linda, la publicaron para el Día del Programador. Bueno, gracias, ahora vamos a seguir hablando. Para seguir conversando, yo lo que les pido es que veamos juntos el testimonio de una persona muy interesante que se llama Lucas Dalto, que es un chico de 19 años que desde hace un tiempo está enseñando a programar a través de su canal de YouTube a la gente y me pareció súper divertido e interesante poder compartirlo en este panel para después conversar un poquito del tema. Así que vamos al video. Actualmente lo que hago es crear cursos de desarrollo web que ayuden a las personas a conseguir trabajo. Todo lo que hago es totalmente gratis y tengo los cursos mejor posicionados de todo YouTube de lo que viene siendo HTML, CSS, JavaScript y vamos por más cursos. Cursos que han ayudado a personas a conseguir trabajo gracias a los conocimientos que se pueden adquirir en los mismos, ya que forman parte de lo que se suscita en el mercado, ¿no? Para poder conseguir trabajo una vez que, bueno, podamos aprenderlas completamente. Yo considero que la programación es súper importante para nuestro país, de hecho para Latinoamérica en general, por el hecho de que las potencias son potencias por el hecho de que tienen empresas de base o con núcleo en el sector tecnológico. Es uno de los sectores con mayor potencial, ¿ok? De hecho con el mayor nivel de economía, estamos hablando de economía de escala, estamos hablando de economía naranja, y todos los conceptos de economía que pueden llegar a surgir en un futuro son conceptos que se basan meramente en cosas que a partir de la tecnología se pueden llegar a crear. Por lo que yo considero que la tecnología es algo vital y que las personas que forman parte del rubro deberían sí o sí capacitarse, o de hecho que las personas aprendan que a veces lo mejor no es trabajar mucho, sino trabajar de forma ingeniosa e inteligente. Y el sector tecnológico es uno de los sectores en donde tenemos que trabajar de esta forma para poder crear economías o crear valor real que aporte a la sociedad de la forma en la que se necesita para poder progresar tanto como país como incluso seres humanos. Para finalizar, yo considero que todos deberíamos aprender por lo menos lo básico de programación, ya que, digamos, conocer todos y cada uno de los aparatos que nos rodean, si bien no es tan sencillo, tampoco es tan complejo conocer las bases de estos dispositivos y saber el mundo en el que nos movemos. Por lo que yo creo que la gente, y en general todos deberíamos aprender por lo menos un poquito sobre programación, porque no solamente es el futuro, sino que es el presente. Yo soy Lucas Dalto y gracias por darme este espacio. Bueno, qué interesante el testimonio de Lucas, ¿no, Damián? Fantástico el pibe este. Fantástico. Dos anécdotas de eso y una necesidad que la quiero compartir con el panel. Bueno, yo estoy en la radio, uno de mis compañeros, Lucas Morando, un día lo veo en la tablet programando. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y porque este es el futuro. Y estaba él intentando programar o saber lenguaje de programación. Evidentemente es así como él bien lo dice. Y una cuestión periodística. Hace por lo menos un mes que estoy tratando de buscar a alguien que haga código para algoritmo, que entrene en Machine Learning. No encuentro, así que este panel seguramente me va a ayudar porque seguramente es la necesidad del futuro. Sí, no, es impresionante. La verdad que lo de Lucas es impresionante y acá me meto y hablo con vos, Marina. El caso de Lucas realmente es impresionante. 300.000 seguidores en YouTube enseñándole gratis a la gente a programar. El año pasado, cuando hicimos Pulso IT 2020, estuvo María Apólito también y ahí justo se dio el mismo momento del lanzamiento de Argentina Programa. Contame un poco qué está haciendo el gobierno para ayudar en todo este futuro, como decía Damián. Bueno, en primer lugar, Argentina Programa fue una iniciativa que nos sorprendió a todos. En función también de la cantidad de chicos, de adolescentes, de jóvenes que sienten la necesidad de buscar un trabajo fijo y un trabajo más estable. Y la verdad que en menos de un mes se anotaron más de 160.000 personas el año pasado. Entonces, eso nos dio la fuerza para sacar otras iniciativas en cuanto a capacitación, que es el eje digamos, del espíritu de lo que es la promoción de la economía del conocimiento, porque tenemos claro que la economía es una ciencia que administra los factores de la producción, que son escasos, ¿no?, frente a los deseos ilimitados de las personas. En economía del conocimiento, el conocimiento también es escaso. Argentina tiene un talento abundante e impresionante. Las empresas, al crecer, como mencionaba antes, tanto Luis como Sergio, están demandando, tienen una demanda creciente de personal. Y no está bueno que el Estado, por un lado, por una ventanilla, dé unos beneficios y que por el otro lado se estrangule al no encontrar el personal capacitado. Entonces, la idea de la Argentina Programa o la idea de otros programas que también estamos haciendo en función de eso, de aumentar la capacidad, es incrementar el stock de recursos humanos con habilidades digitales, que es la clave.
porque la tecnología lo que va a hacer, lo que hace es el aumento de la productividad, de la eficiencia de los factores de la producción, y es lo que va a permitir el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Y eso genera un crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces, incrementar el stock, generar nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo reducir la vulnerabilidad y promover la inclusión. ¿Tienen datos sobre el nivel de efectividad del programa? Es decir, ejemplo, se sumaron 1000 chicos. ¿Cuántos chicos efectivamente pueden insertarse en el campo laboral? Me imagino que algunos deben tener también incluso alguna dificultad para generar su propio desarrollo e inclusión. ¿Pero tienen datos sobre el nivel de efectividad? El programa se lanzó en diciembre del 2020, recién este año es un programa de 8 meses de capacitación, 2 meses de un programa base de lenguaje de programación y después otros 6 meses más especializado. Y recién en noviembre estaremos viendo los resultados, pero hay un gran talento, ya recibieron un certificado más de 4.000 personas de esas 160.000 iniciales. Hoy por hoy el programa cuenta con más de 300.000 inscriptos que se van a ir haciendo a lo largo de los años, pero creo que vamos a tener estadísticas muy pronto. Las empresas ya nos han pedido gente que egresa de ese programa, fundamentalmente. Bien. Yo voy a cerrar el círculo con Seba, porque muchas de las empresas de las personas estas que están aprendiendo a programar, se convierten en empresarios, ¿no? En emprendedores, ¿no? Y ahí me gustaría que me des un poquito tu prólogo, tu análisis de entrada con respecto a estos nativos digitales, ¿no? Totalmente. A ver, las compañías nativas digitales realmente son parte de la economía del conocimiento y lo que traen son pymes, pero basadas en tecnología y que son, en general, se les llaman digitales porque nacieron en la nube, nacen, digamos, en una función mucho más moderna de la estructura tradicional de las compañías. Y lo que hacen es brindar soluciones, desarrollar soluciones y brindárselas a todas digamos, las compañías del país, desde las pymes hasta las grandes compañías. Y acá las fronteras, ahí María mencionaba algo, ¿no? Las fronteras las vamos corriendo porque realmente no hay una limitación para prestar este tipo de servicios locales, sino lo que se ve es un mercado quizás regional y hasta global, en muchos casos solamente limitado, en algunos casos por idioma o por cuestiones culturales, pero no más que eso. Entonces esos hoy pasan a ser para nosotros como compañía, como Microsoft, aliados fundamentales para poder, digamos, cumplir esta misión, ¿no? Microsoft tiene como misión lograr que las personas y las organizaciones hagan más, logren más, y este tipo de soluciones son una pata fundamental ahí. Entonces, por eso los ayudamos y ahora, si querés, hablamos un poquito de eso. Bueno, sí, dicho esto, hecha la presentación formal de los temas, ahora vamos a ponerle un poco de picante al debate, me parece, ¿no? Entonces, hablamos de economía del conocimiento, y acá yo lo que quisiera saber es, la ley, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo está? ¿Qué le falta? Hágame un análisis, Luis. No, la ley es una ley necesaria, una ley indispensable. Argentina compite en el mundo con países que tienen esquemas normativos, tributarios, laborales, más progresistas, más desarrollados para la economía del conocimiento. De alguna forma la ley es una recuperación de un terreno donde nosotros venimos corriendo de atrás. Entonces, lo primero que hay que decir es que la ley era necesaria, era indispensable, pero que no acaba el problema. Es decir, nosotros tenemos que seguir progresando en el formateo de lo que es la preparación del sistema educativo, como estábamos hablando, importantísimo el trabajo del sistema educativo para que desde el colegio se estén formando en pensamiento lógico, en programación, en robótica, en inglés, porque todo esto que se exporta a países con los cuales hay que hablar en inglés. Entonces la formación en inglés es fundamental para la economía del conocimiento. Entonces hay que seguir pensando en que la ley de economía del conocimiento es el primer paso de una serie de pasos que son necesarios. Mariana, te pregunto, esos pasos, ¿cómo está viendo el gobierno esos próximos pasos para que la ley sea una ley un poco más amplia, un poco más abarcativa?
Bueno, en primer lugar, cuando se hicieron los cambios que sufrió la ley durante el 2020, que se aprobó en el Congreso en octubre del 2020, fueron cambios menores, pero fundamentalmente para generar la inclusión federal, que es importantísimo, lo mismo que lo que hablábamos recién con el Argentina Programa, la representación federal, la inclusión de todo el país en este proyecto de economía del conocimiento es fundamental. Y además, promover la inclusión de las pymes, ¿no? Y sobre todo, además, el tema de la brecha de género, que mismo en lo que hablábamos antes del Argentina Programa, es muy grande la brecha, la diferencia entre los inscriptos hombres y los inscriptas mujeres. Entonces, eso fue una necesidad. Se puso la ley en marcha, la ley está en vigencia desde marzo de este año, ya tiene más de 600, casi 650 empresas con solicitudes de inscripción y ya más de 300 empresas inscriptas, aprobadas, que provenían del régimen de la Ley de Promoción del Software. La Ley de Promoción del Software es una ley que promovió el sector desde el 2004 hasta el 2019 y que ubicó al sector de software como uno de los bloques exportadores más importantes en Argentina, y eso hay que destacarlo. Y también hay que destacar que el software es pura I+D, es puro I+D. Y I+D es un factor fundamental, además de capacitación, e I+D para poder generar también todo lo que es el tema de patentes, propiedad intelectual, es algo fundamental. Es algo, yo siempre pongo el ejemplo de lo que es el sector agropecuario para el complejo agroindustrial. El sector de software es la base de una pirámide para todo el sector de economía del conocimiento muy importante. Entonces, en ese sentido, la ley es una ley viva. Se va a ir modificando al mismo tiempo que las empresas nos demanden los problemas que pueden llegar a encontrar. Es una ley que incorpora un montón de sectores más adicionales a lo que es el software, biotecnología, nanotecnología, servicios satelitales. INVAP es la primera empresa ya registrada del sector satelital en la ley. Geológicos, servicios profesionales de exportación, todo lo que es industria 4.0, que es fundamental. Entonces, la industria audiovisual, sí, fundamental. Entonces, son todos sectores con especificidades muy distintas que lógicamente van a ir demandando cuestiones diferentes a lo largo de la vigencia de ir rodando la pelota, ¿no? Y para eso tenemos un ministro que está dispuesto a hacer los cambios que tenga que hacer en función de que sea un diseño de política pública efectivo, y no solamente una ley escrita, sino que realmente tenga un efecto en las empresas que genere este crecimiento, este cambio en la matriz productiva, esta transformación digital que nos lleve, como decíamos antes, al crecimiento sostenido. Vos sabés que de lo que estabas contando me surge una pregunta que te quiero hacer, Seba, y después vamos a seguir con el debate, y ahí te voy a pedir una mano a vos, que sos el economista del grupo. Bueno, hay varios economistas en este grupo, quiero decir. Menos yo, hay varios economistas. Seba, las empresas nativas digitales, ¿en qué verticales de negocios más están tratando de innovar o de desarrollar? Me parece que es interesante saber hacia dónde, ¿no? La verdad es que hay un poco de todo. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es acompañándolas desde el punto de vista, hay un concepto de intensidad tecnológica que se ata muchísimo con lo que venimos hablando, ¿no? En acompañar en el crecimiento del conocimiento a la gente especialista de tecnología y a la que no es tan especialista, pero que conoce de su negocio y lo que necesita es un apoyo en conocer la tecnología. Ahora, me hablas de industrias dentro de las compañías nativas digitales. La parte, obviamente, Agtech se lleva en Argentina por lo relevante del negocio de campo agropecuario, digamos, ganadero. Tiene una buena cantidad de jugadores ahí, pero hay muchos otros. Salud también está captando muchísimas compañías o generando muchísimo, digamos, ruido en términos, positivamente hablando, ¿no? En términos de compañías que brindan soluciones, pero cuando... la verdad es que vertical que mires, vertical que encontrás compañías que están desarrollando soluciones para en algunas que son cross industria y en otras que son específicos. Y nosotros estamos ayudándolos tanto con la pata de
conocimiento y profundización tecnológica como de arquitectos de solución que conozcan profundamente las soluciones para que nuestra propia gente lo pueda acompañar y ayudar en el desarrollo de sus soluciones, ¿no? Y ahí hay mucho de Azure, ¿no? Azure. Claro, a ver, la nube pública, Azure es la nube pública de Microsoft, lo que hace básicamente es darle la infraestructura, el marco, la plataforma sobre las cuales llevar todas estas soluciones sin tener que hacer las cosas que probablemente ya muchos conozcamos, que es de grandes desembolsos para tener que tener un hardware determinado, poder ir escalando en función de crecimiento y desacelerando si en algún momento esto es, digamos, una cosa que tenga ciclos o temporadas, ¿no? Entonces, la nube me da la versatilidad y la posibilidad de crecer y bajar, pero arriba de eso hay que tener el conocimiento y ahí, desde ahí la pata capacitación y profundización tecnológica. Bueno, y el tema de la pandemia también generó un montón de oportunidades, por ejemplo, en rubros como el gastronómico, ¿no? Donde hubo que inventar de repente las reservas o los pedidos de delivery o las reservas de lugares. Código QR. El código QR, o sea, QR, la pandemia generó también un montón de oportunidades para los desarrolladores que tienen que ver un poco con eso, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, también otro segundo video de unos chicos rosarinos, y me gusta porque son rosarinos de la misma ciudad que nací yo, que también se pusieron a desarrollar una aplicación para todo el tema de la aplicación Reservar, para todo el tema de gastronomía, y después formaron una empresa, Zephyrus Technologies, y en el video tratamos de preguntarles cuáles eran los desafíos o los problemas que tenían ellos como nativos PYME, emprendedores nativos digitales. Vamos a ver el testimonio. Creo que la realidad de emprender en Argentina, sobre todo en el rubro tecnológico, particularmente en el rubro del software, siendo un emprendedor joven, creo que el aspecto más importante es agachar la cabeza, tener un poco de humildad y decir, bueno, vamos a seguir consejos de la gente que ya transitó el camino. Uno de los aspectos más importantes, atravesados sobre todo en Zephyrus Technologies, que nos han hecho crecer de manera escalable, es poder decir, esta gente conoce lo que hay que hacer, sigamos sus consejos, siempre asumiendo que vamos a tener errores, no buscando la perfección, pero asumiendo que probablemente no la encontremos, o sea, sabiendo que queremos minimizar los errores que vamos a tener. Seguir los consejos de esta gente que te va a ahorrar un montón de palos en la rueda, un montón de golpes innecesarios, que la realidad es que la pólvora ya está inventada. Lo que hay que hacer es seguir los caminos y los procesos que hacen que uno pueda ser escalable. Otro punto muy importante es construir cosas en donde uno no sea necesario de por vida y que no esté todo el conocimiento dentro de su cabeza, porque eso hace que no se pueda delegar y que siempre el crecimiento tenga un techo. Cuando uno arranca una edad temprana que no tiene conocimiento, no tiene contactos, no tiene experiencia tampoco, lo que más invierte de su parte es el tiempo y es el empuje, la energía que uno le pone, pero llega un punto donde hay que hacer ese cambio de chip de emprendedor a empresario, y creo que uno de los aspectos más importantes es poder simplificar todas las cosas que se puedan hacer, en el sentido de que no complejizarlo, sino meter procesos de que una persona, no importa qué background tenga, pueda venir, pueda leer una documentación y pueda hacer las cosas. Eso creo que hace la diferencia entre estar empezando y empezar a consolidarse. Pero sobre todo, el punto más importante, seguir consejos y no dejarse subir por los resultados a un nivel donde quiere hacer las cosas sí o sí a su modo y no es capaz de decir, hay cosas que todavía tenemos que aprender. Bueno, uno ve a toda esta gente joven y dice, wow, Argentina potencia mundial. Damián, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, ¿sabés qué? No, yo lo veía y cuando ves el sector gastronómico, lo que por lo menos le sucedió en el medio de la pandemia, bueno, se encontraron entre economías de plataforma, tenían que hacer sus pedidos por delivery, para eso necesitaban un nivel de intermediación que antes no tenían, y ahora, una vez vuelto al formato físico, que se pueden hacer las reservas online. Inédito en Argentina, por lo cual había entre dos extremos mucho conocimiento en cada una de las partes. ¿Sabés qué? Mi pregunta, y esto se lo hago a todo el panel porque me gustaría integrarlos, lo escuchaba Luis y decía, bueno, la economía del conocimiento solamente aporta 1% del producto, que, bueno, en definitiva la ley debería estar creciendo más, decía Luis, del 5%. ¿Podemos pensar una Argentina que, no digo que se transforme de golpe en el granero del mundo de lo que fue el commodity, pero podemos pensar que en algunos sectores haya un tipo de commodity en la economía del conocimiento en el cual Argentina sea muy competitiva a nivel mundial? Sí, bueno, Argentina hoy compite a nivel mundial y hoy tiene multinacionales argentinas nacidas en la economía del conocimiento, nacidas en este siglo, que son dominantes. En el caso de Mercado Libre, el caso de Globan. Globan acaba de anunciar un programa de 15.000 nuevos empleos en Argentina. Es decir,
ya tenemos capacidades que hacen que nuestras empresas compitan en el mejor nivel global. Hay que pensar que la economía del conocimiento está en expansión global, en un sentido de exportación, y está en un crecimiento horizontal por todo lo que es la transferencia tecnológica hacia el resto de las industrias. Hablaban de gastronomía, pero, por ejemplo, veamos lo que pasó en educación. La pandemia demostró que se podía educar de manera virtual, a través de recursos virtuales que nunca antes se habían experimentado, y eso genera otra explosión de demanda de la educación respecto de las empresas del conocimiento. Y así podemos nombrar una cantidad de verticales de la economía que están demandando más servicios de conocimiento intensivo. Y Argentina tiene el talento. Yo creo que lo que tenemos que convencernos como país es que en Argentina hay recursos intelectuales de primer nivel mundial que están en condiciones de exportarle al mundo y de dar el mejor servicio horizontal hacia el resto de los sectores de la economía. Es una enorme oportunidad. Bien, bien. ¿Vos qué opinás? Y a ver, Dentro del sector del software, ¿no? Lo que ¿Cuán competitivos somos? No, mira, la aplicación Cuidar COVID que se hizo en 8 semanas, que se armó para que cuando empezó la pandemia, se hizo con 8 o 9 empresas que voluntariamente participaron, y fue una aplicación que tiene una calidad mundial, o sea que realmente nuestro sector tiene toda esa posibilidad. Lo que se necesita es más gente que se dedique a esto. Justamente los programas que estábamos hablando, la actividad que se hizo desde la primera ley de promoción de software del 2004, esta política pública de demostrar que realmente este sector es importante. Hoy vemos que en todos los debates políticos de la economía del conocimiento se habla y es donde se espera el mayor crecimiento de nuestro país. Entonces, está todo dado, y creo que el dato que más nos llamó la atención, nosotros hacíamos programas de evangelización, de convencer a la gente que se dedique a la informática, al software, a la programación, y justamente ver la convocatoria que tuvieron los 2 veces que se lanzó Argentina Programa, está dando una idea distinta. La sociedad argentina está entendiendo que este es un sector que te puede dar un trabajo formal, estable, puede ser tu vida diferente, es inclusivo, es federal. Entonces se está dando, nos llaman y le dicen, ¿dónde puedo estudiar? ¿Dónde puedo aprender? Realmente se empieza a dar otra situación que antes teníamos que ir a tratar de convencer a muchos que se vuelquen, y hoy creo que esa situación se revirtió. El desafío que implica esto es cómo tomamos toda esta demanda, cómo la capacitamos y la dejamos en condiciones de tener la empleabilidad que haría falta para que Argentina sea una potencia realmente de peso con este sector. Bien. Argentina, granero del mundo, ¿no, Mariana? Oh, claro que sí. ¿Cómo podemos aprovechar a todos estos chicos y chicas que están programando y que son nativos digitales, emprendedores? Toda esta capacidad que tenemos en este país tan lindo, ¿cómo podemos aprovecharlo? Ya están siendo aprovechadas. Yo me acuerdo cuando estudiaba economía hace pocos años, me enseñaban el modelo europeo de agricultura intensiva por obviamente la poca tierra, y acá era un modelo extensivo. Hoy con la tecnología todo cambia, todo se hace intensivo, todo aumenta la productividad, el tema de los drones, el tema del riego mediante drones, la agricultura de precisión. Todas esas cuestiones alientan a que la industria tradicional incorpore ciencia y tecnología para aumentar la producción, fundamentalmente. Argentina tiene mucho talento, como mencionaba Luis, como mencionaba Sergio. El interés que despertó el sector de software, fundamentalmente en los jóvenes, buscando también un trabajo que sea estable, es fundamental. La inclusión federal es otro punto casi emocionante, el talento que hay en las provincias, la idea de que los chicos, como decía Luis, desde la juventud empiecen, desde chicos, desde muy chicos, desde la primaria, empiecen viéndolo desde algo lúdico en algún punto, ¿no? Estábamos en la provincia de San Juan la otra vez y había un chico de 10 años que en unos anteojos de la cajita feliz, perdón que diga la publicidad, incorporó un sensor para que los ciegos que le hace sonido para que los ciegos no se topen con las ramas, no se choquen con objetos elevados. Un nene de 10 años que fue premiado por la Universidad de Stanford. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, apoyar esas iniciativas, buscar la manera de incluirlos en este entramado productivo. Y eso no se podría hacer si no es que hay una base industrial. Y hay una base industrial que hay que escalar. Y en ese sentido hay que escalarlo hacia la tecnología. Sí, aparte te voy a agregar un tema más.
la colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? Y acá me gustaría, Seba, que me cuentes un poco cómo Microsoft apoya desde la empresa a todos estos emprendedores, a todos estos nativos digitales. A ver, nosotros, te contesto y después quería agregar algún concepto respecto a lo que se venía discutiendo. Básicamente el apoyo tiene que ver con el skilling, ¿no? Esto del aprendizaje, poder sumar capacidades. Esa es la primera parte. Y estamos hablando, el año pasado capacitamos a más de 10.000 personas, o sea, en volumen estamos hablando, ¿no? No es una cosa de 1, 2, 3 personas, sino realmente de una capacitación mucho más masiva que realmente permite hacer una diferencia en términos de país y de economía del conocimiento en particular. También con inversiones que permitan, esto de que hablábamos de la nube pública, donde me permite a mí poner mi solución y desarrollarla. Bueno, en muchos casos Microsoft invierte incluso hasta varios cientos de miles de dólares en créditos para que se puedan subir soluciones ahí, que esto, digamos, pueda darle una aceleración, un envión inicial a este tipo de emprendimientos. Eso lo hacemos a través de nuestro programa de Microsoft for Startups. También lo colaboramos ahí. Y después en el co-marketing, co-selling de las cosas que van generando los diferentes emprendedores, ¿no? Que esta parte me parece fundamental y es súper interesante, poder acercar ese emprendimiento a otras compañías o a eventos donde puedan mostrarla públicamente, aprovechando un poco digamos, la espalda que podemos tener como compañía, corporación global, que entonces, digamos, genera atracción y es más fácil que cada uno por su lado poder ir a mostrar cuál es la solución que me permite hacer esto o aquello, ¿no? Entonces, me parece que con esas patas son las patas claves a través de las cuales Microsoft acompaña a los emprendedores en la Argentina y a la economía del conocimiento. Últimos minutos para que termine el panel, pero me guardé la frutilla del postre. Yo tiro una bomba ahí. La frutilla del postre. Yo voy a tirar una bomba. ¿Vos vas a tirar una bomba? Voy a tirar una bomba. A ver, tírala vos. Yo voy a tirar una bomba y quiero saber la opinión de todos. Bueno, ¿no? dale. Yo creo que la ley de economía del conocimiento es una de las mejores leyes que sancionó este gobierno. Incluso la ley del software coincido que ha sido muy, pero muy importante en Argentina. Cuando ahora yo hablo con los empresarios, me dice, bueno, esta ley en una macro mucho más estabilizada tendría otro nivel de rendimiento, otro nivel de expectativa. ¿Por qué? Bueno, porque ahí aquel que exporta hoy un servicio, a pesar de que le eliminemos las retenciones, obviamente tiene una brecha del 90% y genera ahí un problema muy importante respecto de realmente cuánto me conviene o no realizar esa transferencia o convertirme en un servicio transable. Ahí quiero la opinión de ustedes. Lo más difícil que creo que genera esta situación es la cantidad de empresas que no están en Argentina y que contratan personas en Argentina. Porque aquí se abren dos, ¿no? Por un lado, la cuestión tributaria, impositiva y demás que tiene Argentina, y por otro lado, chicos que están, graciosamente, estos sectores 100% formal, entiendan esto, y pasan a un mundo informal, porque justamente empiezan a trabajar para afuera sin ningún tipo de contención, y aparte hay aportes, contribuciones, impuestos a las ganancias, en general, como son sueldos buenos, todos estos chicos que se van pagan impuestos a las ganancias, y pasan a la informalidad, y encima en un contexto como diciendo, me ahorro el impuesto a las ganancias, cuando en realidad no es que es un ahorro, todo eso ayuda a después a que tengamos un país. Entonces es muy complejo la situación que genera, porque no solo lo sacan a los recursos más capacitados, que son los que permiten que crezca la pirámide y que todos los chicos que están apareciendo en estos nuevos programas tengan de quién aprender, sino que además se genera esta situación de no contribuir con el país. Entonces, es una cuestión agridulce. Tenemos una gran posibilidad de crecer y si estos recursos se nos van, tal vez terminemos con una promesa y no con el gran desafío que estamos planteando. Luis. Totalmente de acuerdo mira, la economía del conocimiento es una economía de talento y el talento es un recurso que se compite en el mundo. Todo el mundo está buscando, todos los países, ¿dónde está el talento para atraerlo? La forma de atraerlo es, obviamente, ofreciendo remuneración. Y nosotros, las empresas formales argentinas, no tenemos la misma capacidad que otras para pagar en dólares esos servicios. Al no poder ingresar los dólares por el efecto de la brecha, básicamente casi la mitad del valor dólar que exportamos, producto de que tenemos que entrar por el mercado único de cambios, a un dólar de 100 pesos aproximadamente, tenemos que pagar salarios equivalentes a 100 pesos por dólar. Y el profesional argentino, este profesional capacitado que nombra Sergio, está tentado a trabajar por dólares libres puestos en cualquier lugar del mundo.
esto está golpeando duramente al sector de la economía del conocimiento y está desarticulando el ecosistema. Este ecosistema que tendría que ser constructivo, donde las empresas tendrían que formar y permitir la superación y el crecimiento intelectual de los juniors para que sean semi-seniors y seniors, está afectándose por el problema de la brecha cambiaria. Mariana. Bueno, nosotros esperamos tu opinión. Estamos trabajando mucho al respecto, tanto con Argencon como con CESI tenemos una mesa de trabajo. Nos preocupa la fuga de talentos tanto como a ellos, porque ahora cuando el Estado se involucra también en el financiamiento a capacitación, también lo sufre, el Estado mismo también lo sufre, esa fuga de talentos. Es un fenómeno mundial, como decía Luis bien, es global, pero bueno, Argentina obviamente con su brecha cambiaria o con sus problemas de inestabilidad macroeconómica, alienta y acelera un poco más el proceso. Estamos trabajando en una mesa junto con el Banco Central, junto con AFIP, junto con el Ministerio de Trabajo, entre otros actores, para cuantificar. Porque con una cuantificación de cuánto es la pérdida de recaudación fiscal, cuánto es la pérdida de divisas por pérdida de exportaciones, es donde quizás las autoridades toman conciencia del real problema y sí pueden empezar a pensar en una política específica para el sector. Por lo menos por algo hay que empezar, quizás con esa especificidad. María, nosotros hicimos una estimación, justamente, dejate el pie de esto. Si solo el 10% de los seniors se fueran, que creo que es poco porque serán 3.000, 4.000 personas, estamos diciendo, y ya creo que en los números que estamos viendo ahora es más, de equivalente a exportación se pierden 250 millones de dólares por año. Y entre impuestos a las ganancias, aportes y contribuciones como 350 millones de dólares por año. O sea que realmente, ya se lo hemos planteado a varios funcionarios justamente para que tomen también dimensión, no solo por la sangría que nos genera nuestra industria, sino también por la sangría que le genera al fisco, claramente. Es divertido tirar las bombas 5 minutos antes de terminar un panel, ¿no? Es un tema que está, como dijo Mariana, es un tema que está en debate, es un tema que hay que buscarle una solución porque eso, como dijeron tanto Luis como Sebastián, hay una situación, digamos, tensa en esa situación, que hay fuga de cerebros porque encuentran mejores incentivos a hacerlo desde afuera hacia acá que hacerlo de acá hacia afuera, ¿no? Seba, un último concepto cortito como para cerrar y también si querés aportar algo sobre este tema. A ver, sobre el tema en particular, definitivamente creo que es un desafío. La mirada, si querés, creo más positiva, tiene que ver con... Estamos discutiendo todo esto porque es una economía en crecimiento, es una economía que da posibilidades, es una economía que realmente permite empleos de calidad crecientes. Entonces, desde ese punto de vista me parece que por delante es todo bueno y cosas grandes y mejores por venir. Definitivamente tenemos que encontrar entre todos los actores de la economía cómo llevarlo adelante de la mejor manera posible. Desde Microsoft en particular, los acompañamos, es lo que comentaba antes, los esperamos en nuestras páginas para poder encontrar en profundidad y en detalle cómo es el acompañamiento a las startups y a los emprendedores, a las compañías nativas digitales para conectar con nosotros y poder llevar adelante estos pilares que comentaba antes. Bueno, y yo les quiero agradecer mucho a todos porque la verdad que ya este es el tercer año que estamos armando este panel de economía del conocimiento, es el segundo que me acompaña Damián. Un placer. Así que el año que viene lo vamos a volver a hacer y te voy a volver a llamar porque es muy lindo. Lo disfruto mucho, gracias. No, pero aparte la mirada económica y conocés mucho el tema y a mí me encanta estar con vos también acá y bueno, y también el apoyo de ustedes siempre enseguida están ahí apoyando, tanto como la CES y Argencon, todos. Y bueno, y a ustedes les digo que no se pierdan, también agradecerles de que se hayan quedado en este maravilloso panel y de vuelta apostemos a la economía del conocimiento, al desarrollo del software, porque esto es estamos convencidos que es verdaderamente una herramienta fundamental para que el país crezca mucho, ¿no? Así que este es nuestro aporte que queremos hacer desde Pulso IT, en volver a armarlo y volver a generar este debate. Y sigan viendo todos los contenidos de Pulso IT, no se pierdan ninguna de las charlas, ninguno de los debates, porque la verdad que siempre disfrutamos mucho y le ponemos mucho esfuerzo para tener a todos los jugadores, a todos los líderes de la industria tecnológica acá contándoles los que a ustedes más les interesa para poder desarrollar mejores negocios. Muchas gracias.